Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, hoy vengo a traeros un vídeo de cómo ayudar en la salud de vuestros riñones o de vuestro riñón si solo os queda uno o si es trasplantado. Hoy vengo a traeros un concepto muy básico de estilo de vida para mí, aunque también se puede ayudar luego con suplementación. Cuando termine de explicarlo lo veréis. eh, para tratar de mejorar, como os he dicho, la salud de vuestros riñones. Y es el concepto del eje intestino-riñón. ¿En qué consiste el eje de intestino-riñón o el eje intestino-riñón? Consiste en una doble visión, ¿no? Un doble abordaje, ¿no? Es decir, el riñón es la puerta de entrada de toxinas al cuerpo y el intestino es la puerta de entrada de toxinas al cuerpo y el riñón es el órgano que los elimina. Por lo tanto, cae de cajón que cuanto más sano mantengamos nuestro intestino y sea capaz de eliminar más toxinas y de absorber menos toxinas a la sangre, mucho menos va a tener que trabajar nuestro riñón o nuestros riñones para tratar de eliminar esas toxinas. Y segundo, el estado de mi intestino. Si yo tengo un intestino sano, no me estoy refiriendo a si voy todos los días al baño, pero si yo tengo un intestino sano, un intestino que no se inflama, un intestino que no se activa inmunológicamente, que hace unas buenas digestiones, va a ir en pro de la salud renal. ¿Por qué? Cuando se produce una activación inmunológica o una inflamación, cuando esto se produce durante mucho tiempo, se puede asentar una entidad en todo el cuerpo que se llama inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado puede terminar dañando la barrera renal, ¿vale? Y con ella pues empezar a dar problemas como la proteinuria o aumento de creatinina o problemas mucho más serios. Por lo tanto, el hecho de mantener el intestino sano nos va a favorecer, una, para que no nos entren toxinas o bichos que luego van a afectar a la salud renal, o dos, para que mi sistema inmunológico no se altere, pudiendo atacar después a mis propios riñones. ¿Vale? Bien, ¿qué conceptos debemos manejar a la hora de hablar de salud intestinal? Para mí, el primer concepto que se debe de manejar es el de barrera intestinal. La barrera intestinal está compuesta por una capa de músculo y una capa de moco, que lo que hace es hacer que las sustancias de desecho terminen eliminándose y las sustancias absorbibles, como por ejemplo los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, las proteínas, los hidratos de carbono, la grasa, sea absorbida a través de esa barrera intestinal. ¿Qué ocurre muchas veces? Dependiendo del estado del intestino, esa barrera intestinal, o de lo que comemos, o de los tóxicos ambientales, o del nivel de estrés, esa barrera intestinal puede no estar en perfectas condiciones. Con lo cual, se produce un paso, ¿no?, de sustancias que no es el que debería de ser, ¿no? A veces pasan patógenos o pasan tóxicos al interior de nuestro cuerpo, produciendo sobreactivación inmunológica. Una de las cosas que suele pasar, ¿vale? No, aunque hay que valorar más cosas, no es el hecho de que cuando yo coma, por ejemplo, se me hincha la barriga, tengo las digestiones pesadas, tengo aires, los alimentos no me sientan bien, ¿vale? Tengo la típica barriguita cervecera, ¿vale? Eso significa que hay una inflamación intestinal y un problema a nivel de la barrera, ¿vale? Con lo cual me provoca una activación inmunológica. Y por otro lado, tenemos otro proceso, ¿vale? Que es la permeabilidad intestinal, ¿vale? Que si buscáis información en internet vais a encontrar a patadas. La permeabilidad intestinal es un proceso fisiológico, ¿vale? Las células del intestino son los enterocitos, ¿no? Las células propias del intestino. Estas están unidas, ¿vale?, unas a otras por una serie de uniones estrechas, ¿vale?, que son proteínas, ¿no?, como la claudina o la oclusina, que hacen que por aquí no pase nada. ¿Qué ocurre ante situaciones de estrés, ¿vale? Estas uniones se abren, ¿vale? O en presencia de tóxicos o de otro tipo de sustancias, medicamentos, etcétera, etcétera, se degradan y se abren estas proteínas, ¿vale?
con el cual, para poder, bueno, la finalidad fisiológica siempre es la de poder absorber agua y los últimos nutrientes, ¿no? Cuando yo estoy en un estado de estrés, para poder obtener un plus de energía. En la sociedad en la que vivimos hoy en día, vivimos en un estrés crónico, con lo cual se produce una permeabilidad intestinal en la cual, bueno, la cual también se le puede llamar, o la podéis encontrar en internet como intestino agujereado, la cual hace que por estas ranurillas, ¿vale?, se colen sustancias que no deberían de colarse. Insisto, desde tóxicos hasta bichos, virus, hongos, parásitos, bacterias, etcétera, etcétera. O incluso si yo no he hecho, por ejemplo, bien la digestión de una proteína, no la he degradado porque mi páncreas no está suficientemente sano, no ha producido las suficientes enzimas pancreáticas para poder degradar la proteína en aminoácidos, puede pasar al interior del cuerpo humano y el sistema inmunológico reacciona frente a esta proteína como algo, pues como un agente extraño y producir una inflamación o un ataque, ¿vale? Todo lo que estoy explicando igual os suena porque puede ser el principio de muchas enfermedades autoinmunes a nivel intestinal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los pacientes, sobre todo los trasplantados renales, somos pacientes polimedicados. Toda medicación es tóxica y toda medicación, si tenemos el intestino permeable, cuando pasa al interior, puede o es potencialmente, tiene un riesgo potencial de ser reconocida como un agente extraño, con lo cual siempre va a producir una activación inmunológica. Casos muy claros, ¿no?, son el de la ciclosporina o el tacrolimus, que activan los toy-like receptor, ¿vale? Los receptores tipo TOY de las células, principalmente los números 2 y los números 4, iniciando la activación inmunológica. Por lo tanto, tener un intestino lo más sano posible, conservando la barrera intestinal, para nosotros es básico, ¿vale? ¿Cómo conservo la barrera intestinal? 1. Tengo que disminuir el consumo de cereales, principalmente de trigo y de maíz, ¿vale? ¿Qué ocurre? Principalmente el trigo y muchos cereales y legumbres contienen una serie de antinutrientes que son las saponinas, las lectinas y uno que habéis oído mucho que es el gluten, ¿no? Que tiene una proteína, ¿vale? Una parte del gluten es la gliadina, ¿vale? Para que me entendáis, este tipo de sustancias, lectinas, saponinas, gliadina y gluten, ¿vale?, tienen un efecto inflamatorio en las paredes intestinales, ¿vale? Y son, digamos que siempre son reconocidas como agentes extraños. En unas personas más y en otras personas menos, pero en todas las personas. Y insisto, para que me entendáis, es como si tú cogieras con un tenedor y rascaras las paredes internas del intestino, con lo cual estás dejando el intestino sin protección. Cuando más reduzcas, incluso elimines, que tampoco pasa nada, puedes obtener esos nutrientes, los nutrientes que te aporta eso de otras fuentes, ¿vale? Mejor vas a tener el intestino más protegido, vas a estar frente a todo. Se ha demostrado que tener un intestino fuerte previene las infecciones, incluso las infecciones de orina, aunque vosotros ahora mismo no veáis esa conexión, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos eliminar también los lácteos. Hay sustancias de los lácteos como por ejemplo las lactosas o las beta-casomorfinas, ¿vale?, que son inflamatorias a nivel intestinal, con lo cual están haciendo prácticamente lo mismo que los cereales y las legumbres, ¿vale? Tratamos de reducirlo al máximo. ¿Qué más podemos hacer? Eliminar los alimentos procesados o ultraprocesados, centrarnos principalmente en comer hidratos de carbono de alta calidad nutricional, frutas y verduras, huevos, carne de ave y pescado graso. Para mí esto es ideal para el intestino. Más cosas que tenemos que hacer para favorecer tener un intestino sano. Podemos introducir el ayuno intermitente siempre y cuando nuestro cuerpo y nuestro metabolismo nos lo permitan. No todo el mundo puede hacer ayuno intermitente, ¿vale? El hecho de realizar un menor número de comida va a permitir que nuestro intestino
se regenere y se desintoxique entre comida y comida. Si yo hago 5 comidas al día, una cada hora y media o cada 2 horas, mi intestino está continuamente digiriendo y no tiene tiempo para repararse. En cambio, si yo hago una comida a las 8 de la noche y no vuelvo a hacer otra comida hasta las 2 del mediodía del día siguiente, con lo cual he dejado 16, 17 o 18 horas mi intestino descansando, esto va a hacer que mi intestino tenga la capacidad de regenerarse y de regenerar esa barrera de la que os hablaba anteriormente. Más cosas a tener en cuenta en el intestino. El tránsito intestinal. Si yo ingiero tóxicos, ¿vale? Del tipo que sea, y insisto, la medicación es un tóxico, las personas trasplantadas estamos muy expuestas a esa medicación. Si yo tengo un tránsito lento, pues obviamente esos tóxicos van a tener mucho más tiempo, van a estar mucho más tiempo en el intestino y el intestino va a tener mucho más tiempo para absorberlos y pasar al torrente sanguíneo. Incluso si esos tóxicos asientan en el intestino, pueden ellos mismos también dañar esa barrera intestinal. Hay inmunosupresores que son principalmente los inhibidores de mTOR, ¿vale? De los receptores de rapamicina, más conocidos como ácido micofenólico o micofenolato mofetilo, ¿vale? Ceicep, Mifortic, que seguro que os suenan, ¿vale? Que producen muchas alteraciones a estos niveles. Incluso hay otros medicamentos, ¿no? Como los absorbentes, que también pueden dañar este tipo de barrera intestinal. Con lo cual, una de las bases para mí, aparte de lo que ya os acabo de decir para mejorar la salud intestinal, es reducir al máximo el número de medicamentos con estilo de vida. ¿Es necesario omeprazol? Creo que no. Si haces una buena alimentación, creo que no es necesario el omeprazol. ¿Es necesario tomar estatinas? Creo que no. Si haces ejercicio, si te alimentas de grasa saludable, es probable que necesites tal vez suplementarte con algo de omega 3 o otras soluciones, un detoxificador hepático o mejorar la barrera endotelial, ¿vale? Que es una de las que repara el colesterol, ¿no? La barrera endotelial de los vasos sanguíneos, con por ejemplo resveratrol, ¿vale? Que pueden hacer que el colesterol se equilibre, primero, ¿no? Que no aparezca esa dislipidemia y segundo, que los niveles de colesterol total se regulen. Con lo cual, tratar de reducir, insisto, cualquier tipo de medicación que tomamos con estilo de vida va a ir en pro de tu salud intestinal, ¿vale? Bien, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de reducir el número de medicamentos, hemos hablado del tránsito intestinal, hemos hablado de la permeabilidad intestinal y ¿qué más cosas tienes que saber? El primer puerto a donde van a ir a parar todo aquello que absorbe el intestino es el hígado, a través de un sistema que se llama el sistema de la vena porta. Si tengo mi intestino dañado, mi hígado también va a estar dañado. O tengo más probabilidades de tener mi hígado dañado. Con lo cual, si soy de las personas que tengo problemas intestinales del tipo que sean, no me va a venir mal informarme de procesos o de suplementos o de terapias naturales para poder detoxificar el hígado. Incluso estoy pensando que en otro día os haré un vídeo de cómo detoxificar el hígado, incluso en personas trasplantadas, para que esto no afecte al nivel de inmunosupresores en sangre, que sí que se puede hacer. Una cosa que me quedaba por hablar y que es muy importante también, que probablemente muchos de vosotros lo habéis oído, es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son las bacterias que viven en nuestro intestino. Las bacterias que viven en nuestro intestino deberían de tener un perfil beneficioso para nosotros, es decir, tienen que tener una serie de funciones, ¿no? En las cuales nosotros permitimos a esas bacterias vivir dentro de nosotros, pero ellas luego nos benefician a la hora de, bueno, pues de sus funciones, ¿no? Pueden ser funciones digestivas, pueden ser la formación de neurotransmisores, puede ser la digestión de toxinas urémicas, etcétera, etcétera. Con lo cual, cada vez que mejoramos el estado en la microbiota, podemos, bueno, estamos mejorando
el estado de nuestro intestino. Es decir, si yo tengo una microbiota patógena, uno, me va a producir una activación inmunológica a ese nivel, que lo que va a hacer es que yo sienta una pérdida de energía a nivel general, porque mi energía va a estar en el sistema inmunológico. Eso uno. Dos, voy a sentir el vientre hinchadete, ¿no? Voy a sentir que tengo esa barriguita, que no sé por qué la tengo, que cada vez que como noto como que se me hincha un poquito más, como que hago las digestiones pesadas, ¿vale? Porque realmente mi sistema inmunológico está reaccionando frente a algo que parece ajeno a él. Y otra cosa que va a hacer el tener una flora intestinal con una alta cantidad de patógenos es que me va a aumentar el riesgo de padecer infecciones, bueno, y entre otras las infecciones de orina. Iba a decir principalmente de orina, pero no es así. También infecciones de orina, con lo cual, si yo mejoro el estado de mi intestino y mejoro el estado de mi microbiota, obviamente voy a reducir muchísimo el riesgo de padecer infecciones en las vías urinarias, que al principio o al final pueden terminar afectándome al riñón, con todo lo que eso conlleva. Sobre todo hablo por las personas que están trasplantadas. Así que, bueno, ¿qué soluciones puedo hacer aparte de las que ya os he comentado en cuanto a suplementación? Bueno, para mejorar la barrera intestinal, la glutamina es un aminoácido que mejora la capa de moco, ¿vale? Como ya os expliqué antes, la barrera intestinal está hecha por una capa muscular de tejido y por una capa de moco, y lo que hace la glutamina es mejorar esa capa de moco, dándole la capacidad a la capa muscular de poderse regenerar. Por otro lado, puedo tomar probióticos. Es un campo muy grande, hay muchos probióticos, hay muchas cepas probióticas y debería de estudiarse dependiendo de cada caso. Se puede tomar fibra prebiótica, ¿vale? Como por ejemplo el psyllium u otro tipo de fibra, para tratar de acelerar el tránsito intestinal, para poder evacuar ir todos los días y sentir que has vaciado realmente el intestino y que ahí no queda nada que el cuerpo haya rechazado, ¿vale? Además, también puedes, para bajar la inflamación intestinal, puedes acompañarlo, por ejemplo, de omega 3 o de cúrcuma, y si lo que quieres es además bajar la reacción inmunológica, lo puedes acompañar de vitamina D. Pero ya os digo, si realmente tenéis este tipo de síntomas, estáis enfermos renales o tenéis enfermedad renal del tipo que sea o en el momento que sea, si sea en un estadio inicial o en un estadio tardío, o estáis ya en diálisis o incluso estáis ya trasplantados de riñón, os aconsejo que os pongáis en manos de un profesional de la salud que pueda ayudaros a mejorar la salud del intestino, porque dependiendo de la persona, yo me he encontrado muchas veces pacientes que la salud del intestino es el 50% de la salud renal. Solamente mejorando el intestino automáticamente mejoran los parámetros renales. Podéis buscar mucha información. El eje intestino-riñón es algo muy reciente. Los estudios sobre el eje intestino-riñón, si lo buscáis en PubMed o en cualquier otra base de datos de evidencia científica, veréis que datan de 2016-2017 para acá, ¿no? Y bueno, hay evidencia muy, muy bonita, ¿no? Y bueno, no os digo nada más. Creo que os va a gustar mucho, pero insisto, mejorar la salud de vuestro intestino, porque eso va a mejorar la salud de vuestro riñón. Así que bueno, que tengáis un genial día. Compartir este vídeo a todas las personas que creáis que les pueda interesar. Dejarme aquí abajo los comentarios que creáis pertinentes. Si me dejáis preguntas también trataré de contestarlas y poco a poco iré subiendo más vídeos. Hasta luego.